¿Cuál es su evaluación de Augusto Pinochet? Porque tengo la impresión que como país ya convinimos, ya llegamos a un acuerdo en ciertas cosas que me parece que en el día de hoy ensalzar o levantar son una provocación prácticamente para muchas personas, ¿no? Porque de hecho le mandó feliz cumpleaños a Augusto Pinochet hace algún tiempo atrás, no sé. Sí, algunos años atrás hice ese Twitter que sigue estando y no lo voy a borrar por lo demás. General Augusto Pinochet vive por siempre. Feliz cumpleaños al presidente. No me acuerdo cuántos años atrás sería eso. Sí, obviamente era una humorada porque... 2014. El 2014 está muerto. Mira, primero señalar que yo no tengo complejo. Yo siento que vivimos en un país sumamente acomplejados y que cuando nosotros, de cierta manera, resaltamos determinados valores y determinadas acciones que en la historia de nuestro país determinadas personas tuvieron, se ve muy mal. Pero cuando algunos hablan... Particularmente cuando esa persona está más vinculada con los antivalores que con los valores. Pero yo creo que eso es todo totalmente cuestionable, conversable y debatible. Mira, yo te hablo, por ejemplo, porque hay muchos de los que critican, especialmente el Partido Comunista y la izquierda más extrema de nuestro país, te hablan, no sé, de democracia, pero aplauden a Fidel Castro. Ya, pero no empate, o te hablan, pero mira, pero solamente para terminar. Y hablamos de libertad, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Justifican a Maduro. ¿Y qué pasa con nosotros? Yo te digo, yo creo que Pinochet fue absolutamente necesario lo que hizo respecto del pronunciamiento militar. Si la situación que estábamos viviendo en Chile y que muchas familias, incluida la mía, estaban atravesando en esos 3 años del gobierno de la Unidad Popular, fueron muy duros, fue muy difícil. Parece que de repente se olvidaron, ¿cierto?, de las filas para conseguir, por ejemplo, alimentos. Y está bien, todas las personas que cometieron delito y que mataron, ¿cierto?, a civiles, están prácticamente todos en Punta Peuco, yo creo que todos, ¿cierto?, muchos de ellos ya fallecidos, cumpliendo sus condenas. Pero ¿qué pasa? Pero usted sostiene que Pinochet pero escúchame, ¿qué pasa con los que... responsabilidad en todos esos crímenes? ¿Qué pasa con los uniformados que murieron, que mataron, ¿cierto? Especialmente los amigos, ¿cierto? Este grupo de Salvador Allende. Esas personas no tenían derechos humanos, por ello nadie reclama. Y nos critican, ¿cierto? Y dicen que ustedes, que son los genocidas y las personas que murieron, ¿cierto? Oye, pero esas mismas personas, ¿con qué cara? ¿Sí? Te insisto, por ejemplo, los comunistas en el mundo tienen más de 80 millones de personas muertas a su haber, en Rusia, en Polonia, en China, y acá también en Chile, pero esas personas no cuentan, ¿cierto? Entonces se horrorizan cuando uno dice, oye, Pinochet estableció las bases de la institucionalidad del país que tenemos hasta el día de hoy. Le pregunto si Pinochet tuvo o no que ver con esos crímenes que se cometieron durante su Yo no gobierno. tengo cómo establecerlo porque yo no estuve en los procesos judiciales, ¿cierto?, que se llevaron a cabo. No tengo cómo saberlo. Pero ¿no le parece que están lo suficientemente certificados ya a estas Él fue alturas? presidente de Chile, ¿cierto? Y eso yo lo tengo súper claro y siempre va a haber una responsabilidad por el mando. Eso es una cuestión lógica, ¿cierto? Más cuando estamos hablando de personas que visten un uniforme, son jerarquizados y esa cuestión. Pero yo no lo puedo asegurar. Sí, si nos vamos, ¿cierto?, a hacer un análisis quizás desde los supuestos, es probable. No, pero yo no tengo cómo histórico. Tenerlo... Exacto. Eso es historia. Sí. Y yo te insisto, ¿cuál es el problema y que algunos crean que es muy terrible y que, oye, en otras partes del mundo se habla de historia, de lo que a uno le gusta y de lo que no te gusta, pero es parte de la historia de los países. Pero ¿qué es lo que se ha tratado de instalar en Chile? De borrar esa historia, de contar la mitad de la historia. Y si es que una cara de la moneda y lo del resto, los demás de los chilenos tuvieron que vivir no se cuentan. Porque esas personas ni siquiera existen porque no tienen derechos humanos. Eso no corresponde. Sí. ¿Usted se definiría como pinochetista? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, yo no tengo problema en decirlo. Y cuando lo dice en un círculo de amigos, en un círculo de... Mis amigos saben lo que yo pienso. La gente que yo represento también lo sabe. Pero yo no ando haciendo políticas públicas ni legislando... en razón de si uno es pinochetista, si no es pinochetista, para nada. A mí lo que me preocupa es hacer buenas leyes, buenas políticas públicas para el Chile de hoy, lo que la gente hoy día está enfrentando. Y eso a la gente no le importa, ¿cierto?, lo que yo pueda pensar sobre hechos históricos, te insisto, que fueron construyendo la historia de Chile, pero es historia. A la gente lo que le preocupa es que yo sea una buena parlamentaria,
que yo haga buenas leyes, en concordancia con sus prioridades, que esté fuertemente en terreno, acompañándole y legislando, te insisto, de la mano con la ciudadanía. Eso es lo que a la gente le importa, que ellos sepan lo que yo soy, ningún problema, pero yo nunca a nadie le voy a preguntar si es de derecha, si es de izquierda, si le gusta Allende, si le gusta Pinochet, no, porque yo estoy para apoyarlos a todos. El diputado Urrutia planteaba hace pocos días, ayer entiendo, que los presos de Punta Peuco deberían poder salir, por ejemplo, asistir a misa, igual como el Machi Celestino Córdoba pudo salir para asistir a este rehue, ¿no? Esta ceremonia típica mapuche. ¿Estás de acuerdo con él? Primero, señalar que yo creo que fue un tremendo error haberle permitido la salida a Celestino Córdoba. ¿A usted le parece que es un error? Por supuesto. ¿Por qué le parece que es un error? Porque estamos hablando de un criminal que en democracia, hace muy poco tiempo atrás, quemó vivo a un matrimonio de adultos mayores. Que no si declara eso en democracia, yo supongo que lo otro es una dictadura para usted. No, si es que hace la diferencia. Porque hay una transición histórica, lógico. Ajá. Pasamos, ¿cierto?, de un gobierno militar, un régimen militar, a gobiernos democráticos, que es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, por votación, etcétera. A lo cual, por lo demás, señalémoslo, el mismo Augusto Pinochet se somete, va a una votación, la pierde y entrega el poder. Hagamos ese distingo. Pero claro, lo que pasa es que yo entiendo las palabras del diputado Urrutia en el sentido de que los beneficios que otorgue Gendarmería o los beneficios carcelarios o la ley misma tiene que ser igual para todos, ¿cierto? Y lo que hoy día vemos en nuestro país es que no existe esa igualdad. Efectivamente, por ejemplo, en Punta Peuco tenemos personas que ni siquiera están conscientes de que están cumpliendo una condena, porque están muy enfermos, con una edad muy avanzada, que en ningún país de la OCDE, como a nosotros nos gusta tanto compararnos con los países de la OCDE, se da. Pero en Chile sí. Tenemos personas de más de 75 años de edad, mucho más, y los tenemos ahí cumpliendo condenas en condiciones muy complejas. Y que la verdad es que de justicia uno dice, hay poco, esto parece más venganza, porque la cumple también su familia. La familia que ve, que sufre y que paga las consecuencias probablemente de algo que ellos no tuvieron nada que ver. Augusto Pinochet. Totalmente. Ya. Sí, claro. Sí. A ver, bueno, tome los ojos de allí y los pone acá en este rostro y va construyendo usted misma su presidente ideal. ¿En qué sentido, diputada, elige usted la visión de Pinochet? Mira, hay muchas cosas que él manifestó mientras fue presidente que en definitiva hoy día han ido ocurriendo y uno de repente las suele ver en prensa, ¿cierto?, antigua, también en muchos videos de televisión que tuvo en distintas entrevistas, y la verdad que de cierto modo se ha ido generando y cumpliendo en gran parte lo que él dijo que iba a pasar con el Chile actual. Ya, en ese sentido. ¿Alguna de aquellas ideas en particular que le parezca importante destacar o para poner el ejemplo, por ejemplo, él dijo aquello, hoy día estamos en esto? Por ejemplo, todo lo que iba a provocar el comunismo en Chile. Todo lo que, y no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo. Esto de ir empobreciendo las naciones, hambre, miseria, y gracias a Dios en Chile no tuvimos que vivirlo, estuvimos a punto de hacerlo, pero es cosa de ver lo que pasa en Venezuela, en Cuba, por ejemplo, y también, de cierto modo, cómo han ido tratando de desestabilizar las instituciones, que es una situación que sí estamos viviendo actualmente en Chile. ¿Es un presidente o es un dictador? Para mí un presidente. ¿Fue un presidente o fue un dictador? Para mí un presidente, totalmente. ¿No es un dictador? No. Para nada, para nada. Yo creo que él fue una persona fundamental que evitó en definitiva que llegáramos a una guerra civil, que es para donde Salvador Allende pretendía llevarnos. Y evitó que hoy día estemos viviendo como en Cuba o en Venezuela. Ya. Y el área de los derechos humanos, personas que desaparecieron, ¿cuál es su mirada? Ahí están hoy día en Punta Peuco, ¿cierto? Muchas de estas personas que están procesadas y otras ya con condena en este sentido, pero a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, tenemos a un criminal confeso sentado, ¿cierto?, en la bancada del Partido Comunista, que confesó haber matado, ¿cierto?, a 2 carabineros, a un grupo de carabineros, y que en definitiva lo tenemos de honorable. ¿Está hablando del diputado Tellier? Desde el diputado Tellier, ¿cierto? Y lo tenemos de honorable sentado en la Cámara, aun cuando asesinó a carabineros. Pero como ellos vestían uniforme, no tienen derechos humanos. Esto no es un derecho, esto es un delito, es un homicidio premeditado, por cierto, que tiene alevosía y ensañamiento. O sea, aquí yo te digo más incluso como diputada, yo te hablo como abogado. Y por lo tanto acá estamos hablando de deliberadamente quitarle la vida a un ser inocente,
que no le ha provocado ningún daño a nadie, casi como es que fuese un lunar que a mí me sale en mi piel y llego me lo extirpo porque me molesta. Es así de claro. Hoy día tenemos métodos anticonceptivos que se entregan de manera gratuita, está la píldora del día después, incluso tenemos la ley de aborto en 3 causales, que yo tampoco comparto, pero en fin, están, es una ley de la República, se tiene que respetar. Por lo tanto, cuando hablamos del aborto libre, es prácticamente decir, oye, usemos como método anticonceptivo un aborto. Pero la mujer no tiene el derecho de alguna manera de definir sobre su corporalidad y sobre, junto con ello, sobre su futuro y sobre el futuro, digamos, que ella soñó, que ella esperó, que por un accidente, si se puede definir así, que puede llegar a hacerlo, involuntariamente quedó embarazada y no quiere tener ese hijo. La mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Si quiere mutilarse, que se mutile. Pero estamos hablando de un tercero, de un ser que fisiológicamente hablando y genéticamente hablando es absolutamente distinto al cuerpo de la madre, porque en la mayoría de los casos incluso uno tiene cierto el ritmo cardíaco distinto siempre, eso siempre distinto de la madre. ¿Para qué hablar, cierto, de su carga genética? Te insisto, hasta de la sanguinidad es distinta muchas veces. Pero es la mujer la que engendra, ¿no? Con el padre, a un ser distinto. La mujer, te insisto, cuando corre estos riesgos o estos accidentes, como uno le quiera llamar, o este desliz, ¿cierto?, tiene alternativas. Hoy día que recurro a la pastilla el día después, que se entrega de manera... Pero en el caso de que no acceda a ninguna de ellas. Pero eso, a lo que tú me dices, en definitiva, es decir, yo por mi responsabilidad mato a un ser inocente. Eso no es posible. Es como que yo te dijera, oye, en Chile ocurren tantos homicidios, te aseguro que ocurren más delitos de homicidio que de aborto, y por lo tanto vamos a legalizar el homicidio porque ocurre mucho. Dijo que era la mujer más importante de la historia de nuestro país. Sí. Yo no lo comparto para nada. Yo creo que ha sido una de las mujeres que más daño le ha generado a Chile. Y no solamente desde el punto de vista político, sino que también desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Polarizó Chile. Impuso sin ánimo alguno de construir grandes acuerdos por nuestra patria, impuso su ideología, ¿cierto? Hoy día, yo creo que la Bachelet de los 4 años anteriores es la real Bachelet. Ella es, ¿cierto?, una mujer de izquierda, muy de izquierda, y que en definitiva, te insisto, yo creo que es uno de los presidentes que más daño le ha generado a Chile. Diputada, el cuento es que la calle está ebulliendo en este minuto. Vamos a tener seguramente en los próximos días o en los próximos meses más marchas en este mismo sentido. Sí, como lo hicieron en Argentina, sabe que cuando la España, ciudadanía empuja nuestro Parlamento, que suele ser tremendamente reactivo, es muy probable que acoja esas demandas y al menos lo someta a discusión. Usted no está ni para una discusión, no, me planteó recién. ¿Usted ni lo discutiría? Ni lo discuto. Mira, acá hay varias cosas. Yo creo que hay que señalar, porque hay pero que entrar al fondo. No un poco soberbio, diputada, yo soy súper clara. plantearse desde ese punto de vista cuando hay una demanda ciudadana que es atendible, aunque no la comparta. Las demandas ciudadanas pueden ser muchas y muy diversas, y está bien que lo hagan y yo las respeto. Me parece fantástico, pero yo también pido respeto cuando yo digo no, yo no estoy disponible para esta discusión, porque no me parece legítima. Y yo espero ese mismo respeto como yo se los doy a quienes sí lo están de acuerdo. Pero acá hay que entrar al fondo. Cuando una mujer decide hacerse un aborto o piensa en hacerse un aborto, ¿por qué lo hace? Porque vive violencia, abandono, necesidades económicas e incluso coerción de los padres, del pololo, del marido. Y ninguno de esos problemas los vamos a solucionar, Iván, con un aborto. Por otro lado, cuando estas manifestantes señalan queremos aborto libre y seguro, el aborto nunca va a ser seguro. ¿Cómo no? Sino porque existe una ley, va a dejar de ser un procedimiento médico menos peligroso. Las secuelas con las si el que Estado quedan... de alguna manera asegura y garantiza cierto nivel en la atención de esa madre que llega con este problema, corre mucho menos riesgo que se lo haga con una amiga en la casa, se lo aseguro. No es así, porque créeme que los daños, y esto es comprobable por las cifras, mira, hace pocos meses atrás el gobierno finlandés hizo una encuesta, un universo de 9.000 mujeres que se habían generado cierto aborto, dentro de las cuales concluyen que una mujer que se hace un aborto corre 4 veces más riesgo su propia vida que aquella que decide seguir con su embarazo. Es mucho más riesgoso. Además, en Chile es uno de los países... ya por el hecho de administrar anestesia, diputada, ya está corriendo un riesgo. Cualquier intervención quirúrgica. Pero mira,
¿Quién habla de los daños con los que queda la mujer? Porque está bien, los daños psicológicos, pero los daños físicos. La mayoría de estas mujeres quedan con la imposibilidad de volver a ser madres, de volver a gestar, con infecciones uterinas graves, con perforaciones uterinas graves. Aumenta el riesgo además de contraer cáncer de mama y obviamente la cantidad de casos de suicidio que se generan no a corto plazo, sino que te hablo a largo plazo, es complejísimo. Entonces, es generar en definitiva a una mujer un doble daño. Si las mujeres, te insisto, cuando abortan no van porque realmente quieren, es porque generalmente se ven en una situación muy compleja. Y yo digo, ¿por qué no vamos a ese fondo? Evitar que esas mujeres vivan pobreza, que esas mujeres no vivan violencia, que esas mujeres en definitiva tengan alguna alternativa distinta